muchas gracias. Bueno, el doctor Martínez tiene una charla sobre adenomas cerrados en la tarde, o sea que lo mío es como una cuestión pequeña, hay que... Mano a mano de una vez. No, porque es totalmente diferente. Implicaciones clínicas, ¿no? El término pólipo cerrado abarca un amplio rango de lesiones con criptas del epitelio, con epitelio dentado, ¿no? Entonces, a nivel de la cripta y a nivel de la superficie, cerrado, por eso se denomina cerrado, ¿no? Si hacemos un corte transversal a nivel de la cripta y observamos a la microscopia, lo que vemos es estas formas, ¿no? Que son en forma de estrella y que equivalen a esta forma cerrada, ¿no? Y esto es lo que uno podría ver en endoscopia, ¿no? Aquí bajo agua con MBI y ácido acético, aquí se ven estas formas, y aquí con cromoscopia, índigo carmín, se ven también estas formas estrelladas, ¿no? Este sería una cripta normal, ¿no? Las criptas normales, a diferencia de las otras que tienen aspecto cerrado, pues si se hace un corte transversal a nivel de las criptas, pues se ven estas bien redonditas y de más o menos tamaño uniforme y una distribución regular. Y esto es lo que veríamos a la cromoscopia. Ellas, como se denominan criptas, pues tienen un huequito, ¿no? Y ahí se acumula, en eso se acumula el índigo carmín, y se ven a mayor aumento, pues así, ¿no? Y estas son las áreas de las que ya habíamos hablado así, ¿no? En MBI, pues lo que uno ve es alrededor de la cripta, ¿no? Los vasos, ¿no? Esta es la clasificación de pólipos cerrados de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Los dividen en no displásticos y displásticos. Me suena como un poquito raro, pero sí se dice así, ¿no? Displástico. ¿Sí? Displásico, perdón. Hiperplásicos, sí está bien, ¿no? Bueno, entonces esos son los no displásicos y los displásicos, ¿no? Y entre los no displásicos están los hiperplásicos. Y los hiperplásicos son de tres tipos: de células caliciformes, microvesicular y pobre en mucina. Y vienen también el pólipo o adenoma cerrado sésil, ¿no? Que a mí me gusta mejor denominarlo pólipo que adenoma, pero sí, mucha gente lo denomina adenoma cerrado sésil, otros pólipos cerrados sésil, hay diferentes, pero más o menos esta es la terminología. Y entre los displásticos está el adenoma cerrado sésil con displasia y el adenoma cerrado tradicional, ¿no? Aquí vemos el hiperplásico de células caliciformes, y entonces está aumentado el número de células caliciformes en las criptas que tienen esas indentaciones, sobre todo solamente a nivel de la superficie. Esto lo vemos muy frecuentemente en pacientes con colitis ulcerativa o enfermedad inflamatoria del colon. Este es el microvesicular, y como dice la palabra, ven que está lleno, están las formas cerradas que van principalmente hacia el tercio superior de las criptas con microvesículas, ¿no? Y el pobre mucina, que es muy raro, es menos frecuente, pues casi no tiene mucina, ¿no? Ven que no hay casi, aquí hay un poquitico, y a veces estos pólipos pueden parecer que tuvieran displasia, pero muchas veces es difícil saberlo. Y este es el adenoma cerrado sésil sin displasia, ¿no? En el que serían, lo típico es pues que se describe son las glándulas dilatadas que corren paralelo a la muscular y mucosa con células inmaduras a nivel, y que hay bastante producción de moco, ¿no? Pues eso más o menos. Y la indentación también llega hasta la parte baja de la cripta, que generalmente no ocurre en el pólipo hiperplástico, como está definido hasta el momento. Este es un adenoma cerrado sésil con displasia. Aquí ven la parte del adenoma cerrado sin displasia, y aquí está la parte displástica. Esto antes se denominaba pólipo, o muchos patólogos describían simplemente esta parte y lo llamaban como si fuera una colisión o algo así, pero esto es el mismo proceso.
Y este es el adenoma cerrado tradicional, que cuando se mira a bajo aumento en el microscopio parece un pólipo hiperplástico, pero al mirarlo a mayor aumento generalmente tiene unas displasias bastante ligeras, pero como ven aquí están los núcleos en empalizada que significa displasia, ¿no? De acuerdo a los patrones. En cuanto a las características endoscópicas que se han descrito de los pólipos cerrados sésil, es la predilección por el colon derecho, generalmente mayores de 0 a 5 centímetros, tendencias a ser planos o sésiles, frecuentemente cubiertos de moco, que cuando se quita, se hace que los bordes sean indefinidos o poco claros, y con dilatación de las criptas. Aquí vemos, si uno le pone, cuando uno lo pone en MBI, pues entonces ve una cosa roja, ¿no? Y entonces ellos lo llaman el signo de la copa roja, pero a mí me parece un signo poco fidedigno. Les voy a decir por qué más adelante. Pero cuando tú comienzas a remover el moco, aquí están estos vasos que se describen, esos vasos como en lazo, ¿no? Y los bordes se hacen bastante indefinidos. Al usar ácido acético y con MBI se hace inclusive mucho mayor, se ve. Y mirando con alta resolución se ven algunas criptas dilatadas, ¿no? Aquí hay unas criptas dilatadas. Pero una cosa interesante es que histología de los pólipos cerrados es muy variada y eso va a cambiar mucho en los siguientes años. Todavía hay muchas cosas que no sabemos acerca de estos pólipos. Por ejemplo, en este tipo de pólipo, mira, pues vemos diferentes tipos de glándulas, de abertura de las glándulas, ¿no? Este es un corte transversal de uno de esos tipos de pólipos y pues le hago como una binarización no completa, pero es solamente como para hacer más, que se vean más claras las criptas, ¿no? Aquí vemos criptas normales, que serían como se verían aquí bajo el agua con MBI, bien distribuidas del mismo tamaño. Y aquí hay unas dilatadas que corresponderían, por ejemplo, a estas de acá, ¿no? Aquí unas que están dilatadas, pero con forma cerrada, ¿no? En forma en estrella, que serían estas de acá, ¿no? Aquí unas que están como medio dilatadas, que podrían corresponder a estas de acá, ¿no? Y otras que no están casi dilatadas y que tienen forma en estrella, que más o menos podrían corresponder a esta de acá. Muy frecuentemente, muchas veces uno ve estas lesiones y no ve ninguna glándula dilatada. En este caso, por ejemplo, aquí hay un poco de glándulas dilatadas, ¿no? Entonces, esto es un artículo muy importante que deberían de leer y dice Review of and Recommendation from an Expert Panel y acerca de lesiones cerradas, ¿no? Y ellos dicen que si se encuentra una sola cripta con esas características de las que le he hablado, entonces se puede hablar o hacer el diagnóstico de pólipo o adenoma cerrado sésil, ¿no? O sea, si se encontrara una cripta así como esta, ¿no? Entonces, con una sola que uno haya encontrado, se puede diagnosticar adenoma cerrado sésil. Pero póngale cuidado a esta lesión, ¿no? O sea, por ejemplo, si le hicieran los cortes después de que uno la resecara, puede ocurrir de que haya esto. Entonces, esta lesión donde están las criptas dilatadas no aparezcan, entonces se puede hacer el diagnóstico de pólipo hiperplástico. El origen acerca de eso se cree que son las criptas aberrantes, ¿no? Aquí hay una, pero mira, acá aquí hay unas ya dilatados, o sea, desde pequeños, no se sabe exactamente si esto sería una de novo. Aquí otra lesión, pues también tiene bastantes criptas dilatadas, ¿eh? Y más o menos lo que se cree es que es el pólipo de criptas aberrantes se pasa a hiperplástico microvesicular hyperplastic polyp, ¿no? Pólipo microvesicular, hiperplástico vesicular, y de ahí se pasa al adenoma cerrado sésil, ¿no? Esa sería la cuestión. La cuestión es que endoscópicamente no se pueden diferenciar estos tipos. Hasta ahora nosotros estamos haciendo algunos estudios a ver si esto es posible, ¿no? Pero esto no es difícil hasta el momento, ¿no? Aquí les muestro una lesión.
Sí la ven, ¿no? Ahí está la lesión, ¿no? Pues inclusive con MBI, pues no se ve bien. Pero es solamente como para mostrar, ahí es después de aplicar el ácido acético. Ves que hay diferentes tipos de glándulas, ¿no? Estas glándulas que tienen una forma, hay otras glándulas que tienen otra forma, hay otras glándulas que tienen otra forma, y esta es toda la lesión, ¿no? Mira aquí estas dilatadas, algunas aquí en forma de estrella, otras acá más como de tipo hiperplástico, y esta que de pronto podría corresponder a lo que sería el de células caliciformes, ¿no? Ah, bueno, perdón. Por esas dos circunstancias, ¿no? La circunstancia de que uno de pronto no pueda encontrar esa cripta que está buscando para hacer el diagnóstico de adenoma cerrado, es decir, que no pueda diferenciar entre los pólipos hiperplásticos microvesiculares y los caliciformes, porque los otros, los pobres de mucina, son muy raros. Entonces ellos recomiendan que todos los pólipos cerrados proximal al colon sigmoide, sin importar el tamaño, sean resecados. Y que aquellos mayores de 5 milímetros presentes en el recto sigmoide, todos los pólipos cerrados mayores de 5 milímetros en el recto sigmoide deben también ser resecados, ¿no? Entonces, esa cuestión de adenoma contra hiperplástico pierde su importancia, excepto en el recto sigmoide. O sea que el adenoma detection rate también va a cambiar ese concepto, o sea, porque está incluido solamente los adenomas. Este es el hospital donde yo vivo, pues sí, vivo porque paso más tiempo allá que en la casa, pero es que la vista es muy bonita. Aquí vemos, ese es mi cuarto, aquí es la visión frontal, aquí al lado la ciudad de Estocolmo, y aquí desde el otro lado de la ciudad de Estocolmo, allá está mi hospital. Y los barcos a Finlandia, o también, pues, si por si no te gusta viajar en avión, para venir a visitarme. Un paréntesis es acerca de que también existen pólipos cerrados en el apéndice, y siempre se debe estudiar el apéndice muy bien, porque tienes que mirarla y mirar que no haya un pólipo ahí. Miren, en este caso ahí hay una lesión, mírela. Y esas lesiones no se pueden resecar endoscópicamente, sino tienen que hacerle una apendectomía ampliada, laparoscópicamente. La manera como crecen estos pólipos, pues hay muchas cosas que todavía no sabemos. Todo el mundo habla, pero no sé verdaderamente cuántos expertos hay. Mira cómo crecen, hay como clusters, como pequeños grupitos que van creciendo, pero bueno, lo más importante es cuando llegan a este estado. Si ven en esta área, ahí ya hay otro tipo, y por eso es importante removerle el moco a este tipo de lesiones, porque tienes que estudiar la superficie, o sea, antes de hacer cualquier, y sobre todo que estas lesiones generalmente no ocurren solitariamente, sino que pueden ocurrir si hay una, lo más seguro es que vayas a encontrar otra en alguna parte del colon derecho, incluido el transverso. Entonces, mira, aquí ya ves que hay otro patrón. Este patrón es adenomatoso, y estas lesiones rápidamente avanzan a cáncer. Se cree que es una de las razones del cáncer de intervalo, pero eso se ve muy claramente. Mira, aquí está la parte con células criptas dilatadas y aquí la parte adenomatosa, ¿no? Este es de los pocos estudios, pues no puedo decir que sea el caso de lo que yo crea, pero más o menos da una idea de cómo es. Aquí son adenomas cerrados sésiles, la edad de los pacientes, y aquí adenoma cerrado a los 61, con displasia baja a los 66 en promedio, displasia alta a los 72 y cáncer a los 76. Esto es un promedio, solamente como para dar una idea. Pero una cosa que sí es seguro es que cuando aparece la parte adenomatosa, esa parte es difícil porque hay que resecarla, porque
Mira, inclusive aquí que tiene uno de tipo NICE tipo 2, que parece solamente adenomatosa, pero esta era una lesión como de 3 o 4 centímetros y le habían sacado otras lesiones más pequeñas. Esta era un poquito más difícil de acceso porque estaba en el ciego y era un paciente muy grande. Pero mira, había cáncer. Mira hasta dónde estaba llegando. Y ese es el problema que ocurre con ese tipo de lesiones, o sea, pues que inclusivemente pueden presentar un patrón benigno en la superficie y ya ser invasoras, o sea que eso es muy importante saberlo. En este caso, era el caso de ese paciente, pues le habían estado resecando otras lesiones aquí arriba y a esta no se le habían... Entonces la moraleja siempre es que tienes que resecar este tipo, siempre tienes que ir por la mayor. Y otra cosa importante, porque no hay ninguna cosa, o sea, dice, yo le reseco estas y lo mando para esta, se la mando a otro. Y resulta que el que estaba acá le dice, no, pero esta ya es un cáncer o esto está muy avanzado, hay que operarlo. Y entonces tú has puesto el paciente en riesgo tratando de sacarle las otras lesiones. Otra cosa también es que si encuentras una lesión en el ciego, pues no te vas a poner a sacarla de una vez. Tienes que mirar por lo menos hasta la mitad del transverso y mirar que no hay otro tipo de lesiones, que encuentres una lesión plana avanzada ya que puede implicar cirugía o otro tipo de conducta. Esto es solamente para cuando ya después de que hace la resección, mira, aquí quedan unas glándulas que tiene uno que darse cuenta de que existen, ¿no? Y fácilmente se queman con el asa de polipectomía, se queman inmediatamente. Y pues este es un estudio bien importante porque fue hecho fue por gente experimentada, pero inclusive se vio que en el 31% de pacientes con pólipos o adenomas cerrados, es decir, había una resección incompleta, comparado con el 7,2% en otro tipo de lesiones. Y eso por la razón de que es difícil valorar dónde termina la lesión. Y cuando las lesiones eran de 10 a 20 milímetros, casi la mitad estaban resecadas totalmente. Imagínense. Esto es ya la última video. Estoy contento porque estoy dentro de los límites de tiempo. Esta lesión la llevaba ya, pero estudiando. Mira, esto es pues solamente para mostrarles que hay diferentes tipos de lesiones. Aquí esta lesión, ahí hay algunos datos interesantes que son estos pliegues concéntricos que ves. Aquí saco un poco el aire del colon para mirarla bajo el agua. Ahí está la lesión. ¿Qué dirían ustedes? ¿Resecarla? Los pliegues concéntricos. Ahí se ven los pliegues concéntricos, ¿no? Y es interesante porque se ve la mucosa un poquito diferente, entonces uno le da como ganas como de resecarla, ¿no? Pero yo dije, bueno, pongamos, así con cuidadito, metámosla a ver si lo podemos Y mírenlo, era un divertículo invertido, ¿no? Entonces con eso ya pues termino la charla. Bueno, gracias.